Vamos a comenzar ahorita que no hay perros ladrando, no hay pajaritos, ¿cómo se dice? Piando, piando, ni máquinas trabajando. Vamos a comenzar. ¿Me acompañan en oración? Padre, venimos delante de ti porque tú eres nuestro Padre. Es en el nombre de Cristo que nos acercamos a ti, profundamente necesitados, porque tú eres la roca de nuestra salvación, como nos guiaban nuestros hermanos en la alabanza, en la adoración. Tú eres la roca de nuestra salvación. Venimos a ti, Señor. Aclamamos, Señor, tu nombre. Tú eres la roca, Señor, de nuestra vida. Y en ti, Señor, está fundada nuestra vida. Yo te ruego que me des gracia esta mañana para exponer el mensaje que tú me has dado, lo que tú has hablado a mi corazón. Tú sabes quién soy, Señor. Tú conoces mi debilidad. Y no tengo que fingir nada, Señor, delante de ti ni de nadie, Señor. Tú me conoces. Pero, Señor, tú también sabes que yo no puedo hacer absolutamente nada, Señor, sin tu poder. Y nada va a pasar en este lugar, Señor, si tú no obras. Rogamos que tomes control de este tiempo, Señor, de las distracciones, de los ruidos incluso, pero sobre todo, Señor, que los oyentes, Señor, estén listos, prestos, Señor. Que tú obres en tu iglesia, Señor, y en las personas que están aquí con nosotros el día de hoy. Que tú abras corazones, Señor. Que tú concedas arrepentimiento, Señor, y la fe en Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Te bendecimos como iglesia. Pedimos tu gracia y tu dirección esta mañana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Su iglesia dice, amén. Bien, esta mañana vamos a continuar con nuestra serie, Familias fundadas sobre la roca. Estamos casi a punto de concluir con ella. Estamos ya bien cerquita del final. Y hoy veremos el tema número 12, para los que anotan, tema número 12 dentro de esta serie de enseñanzas. Y la he titulado, ¿eres un constructor sabio o necio? Yo creo que con el título todos ubicamos el pasaje al que estoy haciendo referencia, ¿correcto? Casi todos lo ubicamos, ¿sí? Y al cual nos vamos a dirigir esta mañana. Si tú pensaste en Mateo 7 o Lucas 6, ding, 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 correcto, esa es la cita en la que nos vamos a mover, ¿sí? Así que puedes tener ambos pasajes a la mano. Ambas historias, pues hablan, es la misma historia, pero tienen algunas variantes entre sí. ¿Sí? Nosotros vamos a tomar el texto de Mateo 7, ¿sí? Y les pido que me acompañen, ¿sí? Les voy a dar tiempo para que lleguen ahí, ¿sí? Para que llegues. Entonces ubica Mateo 7 y también Lucas 6 para poder tener ambas citas. ¿Okay? Nosotros vamos a volver ahí en un momentito más. Pero quiero mostrarte algunas imágenes. ¿Sí? Y parte de la información de un periódico que encontramos al respecto. Quisiera, si me pueden ayudar con por favor. Bien. Todos ubican el tema. ¿Sí? Quizá muchos de ustedes pues, lo ubican, lo relacionan. El pasado 6 de febrero hubo un terremoto, ¿no? Una tragedia. ¿Sí? Este terremoto fue la magnitud 7.8 en la escala Richter, ¿no? Es la escala que mide. ¿Sí? Y el epicentro de este terrible terremoto estuvo en el sureste de Turquía,
cerca de la frontera con Siria. Este terremoto provocó el derrumbe de muchas casas y muchos edificios, mucha gente herida. ¿Sí? Se estima que alrededor de 40,000 muertes. Usted verifique los datos, pero es los números que yo encontré. ¿Sí? Esto es la tragedia y como iglesia nos debe doler lo que pasa. En esto, pues los primeros recursos y esfuerzos fueron provistos en este rescate de víctimas. Y pues gracias a Dios muchas vidas han sido rescatadas a medida que los días han ido avanzando. Pero las autoridades turcas han comenzado, ¿no?, ya el proceso para determinar la cantidad de los daños ocurridos pues, tras este terremoto, ¿no? Ellos se han dado la tarea de conocer el por qué más de 50,000 más de 50,576 edificios se derrumbaron. Ellos quieren saber por qué es que esto ha sucedido. 50,000 edificios derrumbados. Y pues cientos más están gravemente dañados. El Departamento de Justicia, después de estos primeros informes, lo que hizo fue emitir un centenar de órdenes de aprehensión en contra de la negligencia de la construcción de estos edificios, contra los constructores que edificaron estos edificios, ¿no? En medio de todo esto, ha surgido lo que se llama la ciudad milagro. ¿Alguien conoce el tema? Esrin se llama. Esrin. Es una pequeña ciudad en la provincia de Hatay, al sur de Turquía. En este lugar, el terremoto solamente fue un gran susto. Nada más. No cobró ni una sola vida y todas las casas están intactas. Intactas. Usted puede googlearlo. ¿Sí? Cuando se le preguntó al alcalde de esa ciudad de nombre Oques el Mazoglu, es el nombre del alcalde, le preguntaron cómo es posible que una ciudad que se encuentra en el epicentro del terremoto no haya sido dañada, mientras todo a su alrededor ha caído. La respuesta de este alcalde fue la siguiente: no permití que se construyera ni un edificio ilegalmente. Él cuenta y dice: los constructores se me han acercado durante estos años, se han acercado y se han quejado, ¿sí?, porque no podían pagar un permiso de construcción. Pero él nunca se hizo de la vista gorda. ¿Saben cuál fue la respuesta de él? Él decía: lo siento, pero no. ¿Sí? Él dice, en su entrevista, dice que mucha gente se enojó con él, lo criticaron, lo amenazaron y le preguntaron: ¿usted cree que usted es el único hombre honesto del país? ¿No? Y él concluye la entrevista diciendo que después de todo esto sucedido, de todo lo sucedido, dice: pero ahora mi conciencia está tranquila. ¿No? Tranquila. Bueno, sin lugar a duda, los 42,000 habitantes que viven aquí en Ersin, tienen al alcalde más honrado que existe, ¿no? No aceptó sobornos, no aceptó nada, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, este fue uno de los factores por los cuales fueron librados de esta catástrofe, ¿sí? Sin embargo, una razón más de peso, y la que quiero que prestemos atención, es a lo que los geólogos han llamado la condición del suelo. ¿Sí? O sea, sí, es cierto que Ersin no se explica, o sea, no fue únicamente por las regulaciones, ¿no?, de construcción. O sea, que estén bien. Y el desastre que sucedió en el país no solamente se explica por la regulación de la construcción,
No se explica solamente por esto, y por esto aquí lo explicamos, ¿no? Lo que pasa es que en muchas ciudades de Turquía, muchos pueblos, se han construido sobre capas de arena, ¿sí? Se han construido sobre, sí, capas de barro, arcilla, arena, ¿no? Pero todo fue construido sobre un antiguo río. Entonces, este suelo, como los suelos costeros de la costa, son blandos, tienen sedimentos blandos, son susceptibles a los temblores. De hecho, los geólogos dicen que cuando llegó el temblor es como una ola, se hace como una ola. Estos sedimentos o este material acumulado, pues son, como les menciono, son blandos, están cargados de agua, y lo que hacen es que las ciudades y esos pueblos sean excepcionalmente vulnerables a los terremotos. El geólogo al cual entrevista el New York Times fue el que dijo esto, ¿no? O sea, que se vuelve como una ola, ¿no? La tierra. Ahora, en cambio, ¿no? La ciudad de Ersin está ubicada en lo alto. Está en lo alto, a nivel del mar, está en lo alto, ¿sí? Tiene un terreno sólido, ¿sí? Está construida sobre un terreno muy sólido, duro, ¿sí? Los geólogos llaman a esto el lecho de roca. Está construido sobre el lecho de roca, ¿sí? El lecho de roca es una roca maciza, ¿sí? Que se encuentra bajo las superficies de estos depósitos, ¿no? de tierra. Bueno, la dureza del suelo amortiguó la embestida del terremoto, ¿sí? Y lo que hizo fue que redujo el balanceo de los edificios. Fascinante, ¿no? Así que por un lado, nosotros vemos dos factores en la salvación de la ciudad, ¿no? El primero, tenemos la sensatez de cómo fue construida Ersin, ¿no? Los constructores, el alcalde, lo que hicieron es que se ciñeron a los lineamientos y cláusulas establecidas, ¿ok? Y por el otro lado, vemos que la seguridad que les proveyó, por el otro lado vemos la seguridad que les proveyó el material sobre el cual fue construida la ciudad, sobre la roca. ¿Okay? Así que teniendo esto en mente, vamos a dirigirnos, por favor, a nuestro texto, ahí en Mateo 7, versículo 24 al 29. Leemos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Yo batallé un poco al escoger el texto, a escoger el tema, a escoger el texto, porque aunque supe por ya tiempo que en algún momento de la serie lo tocaríamos, pues la intención es aplicarlo a la familia, ¿ok? Esa es la intención, es poderlo aplicar a la familia, porque bueno, es la serie que estamos viendo, ¿no? Es la enseñanza que estamos recorriendo, cómo fundamentar nuestra familia en Cristo, quien es la roca. Y esto es correcto. Pero el sentido del pasaje, ¿sí? Es decir, de lo que está hablando pura y llanamente, es acerca de los que creen y acerca de los que no creen. ¿Sí? Los que oyen y obedecen las palabras de Jesús, y los que simplemente, oyen e ignoran voluntariamente las palabras de Cristo. Yo como hermano y pastor deseo de todo corazón
que las familias aquí sean construidas sobre la roca. El Señor lo sabe. Deseo ver hogares que sean robustecidos y que sean nutridos por el poder de Cristo. El Señor lo sabe. Sí, que la palabra esté arraigada en los corazones de cada familia. Sin embargo, esto no puede suceder hasta que el Evangelio es verdaderamente abrazado en un hogar. No puede suceder. Cuando las palabras de Jesús son escuchadas y son obedecidas en un hogar. Jesús nos deja ver en esta parábola a dos sujetos que tienen circunstancias muy parecidas. Recuerden que una parábola, hablando de Jesús, es un medio que él usaba regularmente. Es una narración, es un relato terrenal, breve, fácil de recordar, fácil de ubicar, porque Jesús utilizaba elementos que la gente alrededor podía reconocer, podía ubicar muy bien. ¿Sí? Como la parábola del sembrador, ¿no? Pero lo que hace él es que por medio de esta parábola y estos elementos ilustra una verdad celestial. ¿Sí? De modo que esta parábola no tiene como meta dar clases de ingeniería o arquitectura. ¿Estamos de acuerdo? No es seguramente hay cosas que puede aplicar, pero no está hablando de eso. ¿Sí? No es lo que Jesús está haciendo aquí, sino que enseña que estas dos personas, aunque están en situaciones similares, sus resultados serán muy diferentes. El primero de ellos escucha las palabras de Cristo y las pone en práctica. Su vida es edificada sobre la roca. Pero el segundo también escucha las palabras de Jesús, pero no las pone en práctica. Ambos atraviesan tormentas. ¿Sí? Ambos sufren el embiste de la tormenta. ¿Sí? El aluvión, el chaparrón, como le quieras decir, lo sufren. ¿Sí? Pero uno de ellos está seguro porque la roca sostiene su vida. ¿Sí? El segundo sufre la ruina y la devastación. ¿Sí? Jesús lo que enseña aquí es que la obediencia es crucial. Es crucial. ¿Sí? Si oímos y hacemos, estamos seguros. Si oímos y hacemos, estamos seguros. ¿Sí? No que nos ganemos la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Oír y hacer. ¿Sí? El hacer, en realidad, es una evidencia de que he creído. ¿Estamos de acuerdo? Es una evidencia de que he creído, que tengo una fe genuina. Ignorar y no hacer es una evidencia de una falsa profesión de fe. Oír y no hacer es evidencia de una falsa profesión de fe. De hecho, quiero que lo veas, por favor, ahí en el versículo 21. Jesús aquí apunta hacia los que dicen, pero no hacen. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sí? Le dicen Señor, es lo que está diciendo, pero no hacen su voluntad. Ellos no entrarán en el reino de Dios. ¿Sí? ¿Quiénes sí entrarán? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos a dar un brevísimo contexto de lo que está sucediendo aquí. Jesús ha terminado el maravilloso y hermoso y precioso y majestuoso Sermón del Monte. Si no es eso para ti, ese sermón, hermano, estamos en problemas. Espero que pronto podamos tener una serie de él. Pronto, si Dios quiere. Este sermón abarca desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. ¿Okay? En el capítulo 5, yo te pido si puedes ir, bien breve voy a estar mencionando algunas cosas más para que puedas ubicarlo y cuando estemos ahí en algún momento tú puedas ubicarlo. Y si quieres leerlo en casa, bienvenido. En el capítulo 5 habla de las bienaventuranzas, las bendiciones del ciudadano ideal, del cristiano ideal del reino de Cristo. ¿Sí? Ahí mismo Jesús enseña que el cristiano es la sal de la tierra, es la luz del mundo.
Puedes ir viendo los subtítulos a lo mejor y puedes ir siguiendo. ¿Sí? Jesús enseña también que Él vino a cumplir la ley. No vino a abrogar la ley, vino a cumplir la ley por nosotros. ¿Ok? Jesús habla acerca de la ira. Jesús habla acerca del adulterio. ¿Sí? Jesús enseña, y de hecho estuvimos viendo algunas cosas, habla acerca del divorcio. ¿Sí? Habla de la venganza. Habla del amor hacia los enemigos. ¿Ok? Y concluye. ¿Está viendo su Biblia? ¿Sí? Capítulo 6, entra en el capítulo 6, el Señor Jesús, y sigue hablando del carácter de un verdadero cristiano, cómo se ve un verdadero cristiano. ¿Sí? Y comienza enseñando acerca de ayudar a los necesitados. Enseña cómo orar a nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Habla del ayuno. Hace una clara advertencia en contra de hacer tesoros en la tierra. Porque todo es destruido, todo es destruido. Más bien nos enseña a hacer tesoros en el cielo. Después enseña acerca de la lámpara del cuerpo, el ojo. Es decir, el enfoque del creyente, ¿sí? Debe estar en Dios y no en las riquezas. Él concluye este capítulo instruyendo al verdadero discípulo, al verdadero cristiano, a no afanarse, sino más bien estar confiado en Dios. ¿Ok? En el capítulo 7 continúa Jesús enseñando a no juzgar a los demás. Nos da más enseñanzas acerca de la oración, ¿sí? Después habla acerca de la regla de oro, ¿sí? Dice que hagas a los demás como te gustaría que te hicieran a ti. No solamente que no hagas a los demás lo que no te gustaría, sino que hagas a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. ¿Sí? Habla de la puerta estrecha, habla del camino angosto, ¿sí? Por el que caminan los bienaventurados, en contraste con los que entran por la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición. Continúa enseñando que un creyente da buenos frutos. Un creyente da buenos frutos, a diferencia de una falsa profesión que no da buenos frutos. Es un mismo tema. Por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Y después ahí en el versículo 21 y 23, que es el contexto inmediato a lo que estamos viendo, en nuestra parábola, Jesús contrasta las verdades de las falsas y verbales profesiones de fe. ¿Sí? Él hace un contraste entre la verdadera fe y la falsa profesión que es solamente verbal. Señor, Señor, en tu nombre, pero nunca hicieron mi voluntad. ¿Sí? A ellos es a quien el Señor Jesús les da esta terrible declaración: nunca os conocí, nunca os conocí. Ahora, aquí en la parábola de los dos cimientos, él sigue reafirmando un mismo punto. Hay dos grupos de personas: los oyentes obedientes y los desobedientes. Estos últimos son los que viven engañados, que creen. Viven una religión, hacen muchas cosas y al hacer esas cosas ellos piensan que se autojustifican delante de Dios. Pero nunca dan fruto verdadero porque no han creído. Y por otro lado, los bienaventurados, los creyentes verdaderos, los que anhelan hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Nota que ambos oyen la verdadera palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Ambos oyen la verdadera palabra de Dios. Ve tu texto. Ambos están oyendo la palabra de Dios. Ellos escucharon las palabras de Dios. Pero solo unos oyen y obedecen y otros oyen y desobedecen. Y los que oyen y obedecen confían únicamente y solamente en la justicia de Dios. Es lo que dijo Pablo en Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino ser hallado
en la justicia que viene de Dios por Cristo, la justicia de Cristo. ¿Sí? Esos otros confían en su propia justicia hasta que el día de juicio llega y se dan cuenta de su grave consecuencia. Oír no es lo mismo que obedecer. Oír no es lo mismo que obedecer. Por favor, tú que estás oyendo aquí esta mañana, yo te suplico que analices lo que estás oyendo. Todos tenemos que prestar atención a las palabras que Jesús está advirtiendo aquí. Oír la palabra de Dios y reconocerla no quiere decir salvación. Oír teología y platicar teología no quiere decir que seas salvo. Y si no me crees, pregúntale a Santiago. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Ellos saben que Dios es Dios. Ellos saben que Dios es Dios. Saber teología no es lo mismo a construir mi vida sobre esa teología que digo saber. No es lo mismo. Este hombre que oye y no hace ilustra a los desobedientes, que oyen y reconocen la palabra de Dios, pero piensan que por conocer es igual a decir salvación, es decir, que tienen salvación. Dicen Señor, Señor. Incluso pueden demostrar acciones religiosas, ¿sí? Como dice el versículo 23, pero son hacedores de maldad. Son hacedores de maldad. Quiero que te des cuenta del peligro y del engaño del corazón. Por favor, todos los que están aquí, no hay nadie exento. De aquella lámina a esta madera no hay nadie exento. Este púlpito es el camino más corto al infierno cuando hay hipocresía. Date cuenta del peligro del engaño de tu corazón. El corazón es perverso y engañoso. Jeremías 17:9. Alguien que solo oye pero no obedece al evangelio se engaña. Construye para sí una casa de religión, pero no tiene seguridad. Está construyendo su propia ruina. Por eso es que Santiago dice en capítulo 1 y versículo 22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Profesar a Dios con nuestra boca, pero no tenerlo en nuestro corazón es una ofensa contra el Señor. Las cláusulas son muy específicas. Las cláusulas son muy específicas. No hay otro camino, no hay otro acuerdo. Debe confesarse el pecado, debe arrepentirse, debe haber arrepentimiento y debe depositarse la confianza en el único y suficiente Salvador que es Cristo Jesús. Es el único camino de salvación, no hay otro. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es a través de mí. No hay otro camino. Los que desobedecen las cláusulas, ¿sí?, en su lugar confían en sí mismo, en su propia justicia, ¿sí?, en lo que ellos puedan lograr, en sus propios méritos, en sus rituales, en sus actividades religiosas, aunque sean muy genuinas, no entrarán en el reino de Dios. No entrarán en el reino de los cielos. Y por ello Jesús, por medio de esta parábola de los dos cimientos, lo que hace es dar una clara y misericordiosa advertencia a los oyentes, aquellos que viven en incredulidad, para que paren con su falsa profesión de fe. Que más bien evalúen
si están en la roca o están en la arena. Antes de que sea demasiado tarde. Jesús magistralmente, y como solo puede hacerlo Él y enseñar, pinta este cuadro, ¿sí?, de dos constructores que construyen sus casas, ¿sí?, para ilustrar esta verdad. Como dijimos, es una parábola. La gente ubica bien esto. ¿Por qué? Porque en Palestina el terreno tiene la particularidad de ser arenoso en su superficie, ¿sí?, sobre todo cuando llueve. La lluvia cae sobre las faldas de la montaña y arrastra esa tierra y se vuelve un terreno arenoso. ¿Okay? Cuando alguien quiere cavar profundamente, pues eso mismo tiene que hacer: cavar y cavar y cavar hasta encontrar el cimiento sólido, el lecho de roca. Jesús comienza en el versículo 24, ve tu Biblia por favor. Cualquiera pues que me oye, cualquiera pues que me oye. La Nueva Traducción Viviente dice: todo el que escucha mi enseñanza. Todo el que escucha mi enseñanza. Escuchar nos habla de prestar atención. Escuchar nos habla de prestar atención, ¿sí? ¿A qué es a lo que tú prestas atención en tu día a día? ¿Qué es lo que tú prestas más atención en tu día a día? Jesús se está refiriendo a una cosa aquí, ¿sí? Cualquiera pues que me oye. ¿Qué se está refiriendo? A su enseñanza, a sus palabras. El contexto de lo que está hablando es toda la enseñanza del Sermón del Monte, a sus palabras, en este contexto, ¿sí? Está hablando de sus palabras. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras. Entonces está aplicando a ambos, ¿se dan cuenta? Cualquiera pues, se está refiriendo a ambos constructores, al hombre sensato y al hombre insensato, al prudente y al necio. Para Jesús solamente hay dos tipos de constructores. Esta sala se divide en dos tipos de constructores. No hay tres, no hay cuatro, no hay cinco. Solamente hay dos grupos de constructores en este lugar. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son. ¿Cuál es la diferencia? Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, dice Jesús, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Jesús lo que está diciendo es que aquel que escucha, y no solo escucha, ¿sí?, sino que le obedece, es una persona sabia. Aquel que escucha y obedece es una persona sabia. La llamada de Jesús es una clara llamada a escucharlo y obedecerlo, ¿sí? Lo que tú escuchas se introduce en tu vida. Y aquello que tú escuchas y se introduce en ti, se hace pensamiento, ¿estamos de acuerdo? Y esos pensamientos conduce a acciones, conduce a acciones. En el Antiguo Testamento, una persona sabia era alguien que de manera voluntaria escogía poner en el centro de su vida la palabra de Dios, la ley de Dios, el carácter de Dios. Eso era una persona sabia y alrededor construía su vida. El Salmo 111, versículo 10, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Bueno, con este mismo, también vemos un contraste en el Antiguo Testamento de la sabiduría con la insensatez. En el Antiguo Testamento también, ¿sí? Alguien insensato o alguien necio era aquel que hacía exactamente lo contrario, ¿sí? Podía ser muy inteligente, ¿sí?, pero no consideraba la ley de Dios, no le interesaba, ¿sí?, no pensaba en las consecuencias finales. Salmo 14:1 en la Nueva Traducción Viviente también dice: solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Proverbios nos habla también de este contraste. Proverbios 14:16 dice: los sabios son precavidos y evitan el peligro. Esto es importante. Los sabios
son precavidos y evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. Quiero que me acompañes ahora al texto de Lucas 6, por favor, que pedimos que tuvieras a la mano. Nosotros vemos que la diferencia entre ambos es la respuesta de interés o desinterés a lo que Dios dice. La diferencia es la obediencia o la desobediencia a lo establecido por Dios. El primer hombre sabe que no se trata solamente de reconocer a Jesús como Señor. Déjame decirte algo. Jesús es Señor, le reconozcas o no. Él es Señor de cada célula, de cada molécula, de cada partícula en este lugar. Él es Señor. Si Él no es Señor de cada partícula, de la más ínfima partícula en este lugar, no sería Señor. Él es Señor. Ese hombre necesita poner en práctica la enseñanza, el hombre sensato, es su prioridad. Ese hombre necesita poner en práctica la enseñanza. Y fíjate, él pone como prioridad el cimiento, ¿sí? Para este hombre el cimiento es lo más importante. Lee conmigo, por favor, versículo 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, ¿y qué cosa? ¿Y qué, perdón? Y las hace. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Para este hombre, oír no es suficiente. Para este hombre, aceptar al Señor y obedecerlo es todo. ¿Sí? Él toma su tiempo, él cava y cava hasta que encuentra un terreno sólido, firme, hasta que encuentra la parte rocosa. Él cavó y cavó. El verbo griego, que no voy a leer el verbo porque ya dije que no voy a leer verbos griegos porque seguramente disparates digo cuando los quiero pronunciar, pero el verbo griego tiene el sentido de hurgar, de aflojar la tierra. Pero él no se quedó ahí, él ahondó. ¿Viste el versículo 48? Dice que cavó y ¿qué más hizo? Ahondó. ¿Sí? Este verbo es diferente porque habla de profundizar. Habla de una excavación mucho más profunda. ¿Sí? Y estas palabras lo que hacen es hacen referencia a una investigación en el corazón. Esto señala un genuino arrepentimiento. Este hombre entendió que el principal material con el cual podía construir su casa, entiéndase su vida, era el fundamento. Es decir, el evangelio. ¿Sí? Pero el evangelio, ¿qué hace? Demanda arrepentimiento, demanda que se crea. Demanda confesión de pecados, demanda fe en Cristo. Ahora escúchame, todo aquel que ha puesto su confianza en Cristo para su salvación está seguro, no tiene nada que temer. Aquel que ha puesto su confianza verdaderamente en Jesucristo no tiene nada que temer. ¿Sí? Aquel que ha puesto su vida, ¿sí?, en el cimiento del Evangelio, ¿sí?, no tiene ninguna tormenta no hay ninguna tormenta a la cual deba de temer. No la hay. Jesús dijo, y quisiera que me acompañes, por favor, y si quieres marcar este texto está bien. Juan 5:24, por favor.
Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 24. Aquel hermano, aquel que ha construido su vida en el cimiento del Evangelio, no debe tener ningún miedo, ninguna tormenta lo debe de amedrentar, de atemorizar por esto. Jesús dijo, de cierto os digo, Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Romanos 8:1 dice el apóstol Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Ninguna. ¿Puedes decir ninguna? Ninguna. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, los que han creído. Entonces Jesús, por medio de mostrarnos ambos constructores, nosotros podemos notar ciertas características. Ambos creen en Cristo. Es decir, ambos dicen que están seguros en Cristo. Yo escucho a todos hablar aquí. Ambos constructores aquí dicen que están seguros en Él. Bueno, sus construcciones van a probar eso. Sus construcciones van a ser probadas. Las dos casas van a ser puestas a prueba. La casa representa la vida religiosa de una persona. La casa representa la vida religiosa de una persona. La lluvia, pues entendemos, representa el juicio. ¿Okay? La primera casa, cuando se pone a prueba, o más bien la primera casa que se va a poner a prueba, va a ser la del hombre sensato. La del hombre sensato. ¿Sí? Y una casa, mis amados, entiéndase, una casa espiritual que permanece es la que está fundada sobre la roca. Vamos a ver qué dice el versículo 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, contra la casa del hombre sensato. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Edificar o construir es igual a obedecer. Edificar o construir, sobre la roca es igual a obedecer. Es lo mismo. Una persona que construye sobre la roca es una persona que obedece la palabra de Dios. Aquí la palabra para roca es Petra y no es mi hermana. ¿Okay? Soy Pietro, para los que no saben, ¿no? Petra. Okay. La palabra aquí para roca es Petra. ¿Sí? Y es la misma la misma que Jesús utiliza allá en Mateo 16, cuando le pregunta a los discípulos quiénes creen ellos que Él es. ¿Ubican el texto? Y Pedro responde y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí no está hablando de una roca individual, de una roca pequeña, está hablando de una categoría de cimiento rocoso, que habla de una roca inmensa. Habla del lecho de roca de la palabra de Dios. ¿Lo entiendes? Habla de la revelación divina dada por Dios en Cristo.
Es sobre esta roca que el verdadero creyente fundamenta su vida. David sabía que Dios era su roca. En Salmo 18:2, él dijo: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 6, citando Isaías 28:16, él dijo: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Cristo es la roca, iglesia. Cristo es la roca. El Padre se reveló a nosotros a través del Hijo. Eso es lo que dice Hebreos 1:1. ¿Ubican? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo. Escuchar las palabras del Hijo son las marcas verdaderas de un verdadero discípulo. Escuchar las palabras de Cristo son las marcas insignes de un verdadero y genuino discípulo. Oír y creer no es el punto. El punto es creer y hacer. Creer y hacer. Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a ustedes mismos. Una casa edificada en la roca habla de una vida obediente. Es lo que Jesús ha estado hablando en todo el Sermón del Monte. ¿Qué pasa? La cosmovisión de ese creyente es bíblica. La manera en la que ve el mundo, ¿sí? Los lentes con los que él enfoca el mundo son bíblicos. Es lo que nos habla el Sermón del Monte. Entiende que ha sido llamado a ser sal del mundo, luz de todos. Hace lo que hace para dar fruto, para dar gloria a Cristo. Más bien da fruto para Cristo. ¿En qué entorno? En sus relaciones, en sus finanzas. Quiere vivir cada área por Cristo y para Cristo. Yo creo que podríamos resumir que edificar la casa sobre la roca es aquella vida que no solamente oye al Señor, sino que ahora en gratitud por la salvación que ha recibido, practica las palabras de Jesús, las hace. ¿Estamos de acuerdo? Las pone en práctica, oye para hacer. Sabe que todo es por la gracia de Dios, no por sus obras, pero oye para hacer. Cuando la tormenta del juicio venga, será muy distinto el resultado para los que han construido su vida en Cristo a aquellos que han ignorado. El resultado será diametralmente opuesto para aquellos que están fundados sobre la roca. Aquel que ha construido su vida en la roca ha dejado, escucha, aquel que ha construido su vida en la roca ha dejado de ponerse a él mismo como amo y Señor soberano de todo. Esa persona reconoce su orgullo. Esa persona se despoja de su vanidad, se despoja de su orgullo. ¿Sí? Ve el pecado y el pecado lo agobia, lo entristece, lo angustia, llora por él.
Lee las bienaventuranzas. Llora por él. ¿Sí? Y lo que hace es que ahora con todas sus fuerzas procura entrar por la puerta estrecha. Caminar por el camino angosto que Cristo ha preparado. Este hombre ha construido su vida en la palabra de Dios y nada más. No confía en sus rituales, no confía en sus ceremonias, no confía en sus sentimientos, confía solo en las palabras de Jesús. Y por el otro lado, pues tenemos al hombre que confía en sí mismo. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Este hombre no piensa en el futuro. Para este hombre todos los días son días de fiesta. Vive su vida como aquel sticker pegado en los carros, no bad days. No quiere decir que si tienes uno de estos stickers, no, pero esa persona vive así. Todos los días son buenos. Busca todo lo que sea fácil, todo lo que sea pronto, todo lo que sea inmediato, todo lo que no requiera mucho esfuerzo. No se compromete mucho con la iglesia. A esta persona le gusta todo lo que sea superficial. Date cuenta que ambos van a la iglesia, ambos escuchan las palabras de Dios. Uno escucha para ser, como vimos. Ha oído la serie de enseñanzas, familias fundadas sobre la roca, e identifica las palabras de Jesús y las hace, las aplica. El otro también escucha el sermón, pero llegando aquí a la esquina, 2 cuadras, se le olvida. Ya se olvidó. Se le olvidó. El gozo le dura muy poco. Es como aquella otra parábola que Jesús mencionó en Mateo 13, la parábola del sembrador. Si quieres ir, si me quieres acompañar, Mateo 13, versículo 20. Aquí habla del terreno, de la persona que es superficial, es emocional. Dice Mateo 13:20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Le gusta todo lo que es rápido, escucha con prisa. Está escuchando, pero ahorita está pensando en lo que tiene que hacer al rato. Su mente está ahí. Su mente está ahorita en otra cosa. Escucha rápido, pero cuando él ve que hay un compromiso, que hay un requisito, que hay cláusulas, entonces ¿qué pasa? Tropieza. Escucha el evangelio por primera vez y dice, sí, Jesús, te seguiré a donde tú quieras. Y después escucha la cláusula. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y dice, ¿cómo? ¿Negarme? ¿Cómo? Si yo tengo derechos, es mi domingo. Es mi domingo, yo puedo hacer con él lo que yo quiera. ¿Mi cuerpo? Es mi cuerpo. Yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. Puedo hacer lo que quiera. ¿Negarme, Jesús? ¿Cómo? Si es mi vida. Termina diciendo que él es el arquitecto o la arquitecta de su vida. La arquitecta de su destino. Bueno, te doy ahí un punto. Vivir significa construir.
En este sentido te doy el punto. Vivir significa construir. Vivir significa edificar. ¿Estamos de acuerdo? Todos vamos montando la estructura de nuestra vida. Es cierto, vamos montando la estructura de nuestra vida. La formamos con ambiciones, con pensamientos, ¿sí? Con deseos, con palabras, con hechos. Y vamos agregando bloques a nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Aquí habla de dos constructores. De modo que sí somos constructores. ¿Estamos de acuerdo? El punto es qué tipo de constructores somos. ¿Necios o sabios? ¿Estás dejando que tu vida y tu familia, por extensión, sea fundada sobre la roca, sobre las palabras de Cristo? ¿O estás construyendo sobre la arena? Construir sobre la arena es rápido, ¿sí o no? Volteas a un lugar y ves un fraccionamiento y ¡pum! Ya está montado. No cavaron profundamente. Digo, algunas personas aquí están en construcción y saben, esas casas no están profundas. Construir sobre arena es rápido. Si no tiembla, si no hay huracanes, si no hay tormentas fuertes, la casa permanecería segura. ¿Sí? El asunto es que el texto nos dice que si hay una tormenta viniendo, que llegará sí o sí. Construir sobre arena es el engaño de Satanás. Le hace creer a las personas que son salvas cuando en realidad no lo son. El mundo está bajo el maligno. Él es el príncipe de la potestad del aire de este mundo. ¿Estás de acuerdo? ¿Conoces eso? Te estoy hablando a ti que tú no conoces a Cristo en tu corazón, que no has rendido tu vida a Jesús. Tú eres influenciado y dominado por tu padre Satanás. Y el engaño de él, el cual te susurra a tu oído, es hacerte creer que eres salvo. Es hacerte creer que eres salvo. Y si eres salvo, no necesitas arrepentimiento, porque tú crees que eres salvo. Esa persona está cómoda con su casa sobre la arena. Ahora, aunque nosotros vemos que hay diferencia entre ambas casas, estamos de acuerdo, ¿correcto? ¿Sí? Por fuera, ambas casas podrían verse iguales. Podrían verse iguales. ¿Sí? Las casas de fraccionamiento, ¿cómo son? Igualitas, ¿no? Esencialmente son igualitas, ¿no? El texto dice que cada uno de los constructores edifica casas. ¿Estamos de acuerdo? Edifica una casa. ¿Sí? En ese entonces no habían tantas regulaciones como las que vimos en Ercín. ¿Sí? Las casas eran sencillas. ¿Sí? Ladrones podían minar y hurtar, como nos dice en el capítulo 6:19, o como nos dice en Marcos 2. ¿Sí? Podían abrir el techo y entonces hacer bajar a un paralítico, como lo hicieron sus amigos, ¿se acuerdan? No habían todas esas regulaciones, eran sencillas. ¿Sí? ¿Cuál era la diferencia entonces entre ambas casas? ¿Cuál era? El cimiento. El cimiento. Una estaba fundada sobre la roca, la otra no. ¿Sí? Los dos constructores construyeron sus casas y las construyeron en un valle, en un lugar donde pasaba el río. Los dos construyeron ahí, porque a los dos les llegó el agua, ¿estamos de acuerdo? Construyeron ahí. En Palestina, la mayoría del año es muy seco, casi no llueve, solamente en verano. Pero cuando llueve es como aquí, llueve. Cuando llueve, llueve. ¿Sí? Y cuando esto pasa, las inundaciones llegan. ¿Sí? Bueno, ¿qué hace el constructor sensato? ¿Sí? Él dice, esto es solamente cuestión de tiempo para que la tormenta llegue. Él es previsor, él hace cálculos, él cava, profundiza, hace una investigación profunda de su corazón a lo que implica el Evangelio. ¿Se entiende? Él sabe que muy pronto se van a cerrar los cielos y las nubes van a llegar.
Él lo sabe. Sabe que el clima seco no va a durar por mucho tiempo, que su casa se va a inundar, que los vientos van a azotar su hogar. ¿Y qué hace? Toma precauciones. Sabe que su casa podría ser arrastrada. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Se alista para el peligro, porque sí o sí llegará. Cavó entonces, movió la tierra, profundizó, ahondó hasta encontrar la roca. Y en cuanto lo hizo, puso el fundamento sobre ella. Puso el fundamento ahí. Genuino arrepentimiento. El necio no hizo nada. Veía trabajar al otro y se ponía sus lentes, se los acomodaba, se tomaba su limonada. Tranquilo. Decía, tranquilo, brother, no es para tanto. Tranquilo. Como si siempre fuera a ser verano. Pero no, el día de la prueba llegó para ambos. Las dos casas. Descendió la lluvia. ¿Sí? Eso habla del techo, por el techo. Descendió. ¿Sí? Vinieron ríos por abajo. ¿Sí? Se inundó y golpeó contra las ventanas. Es decir, por todas partes llegó. ¿Sí? Por todas partes. En el Mediterráneo así son las tormentas de severas. ¿Sí? Y de repente onda tras onda pegaba en la casa. Los muros se cimbraban. Empezaban a llegar a ser amenazados. Llegará ese momento que la fe es probada. Entiéndase que el contexto aquí es el día del juicio. ¿Sí? Sí. Pero entiéndase también que se puede aplicar a la vida de las personas. Nuestra fe va a ser probada. Tu fe y mi fe va a ser probada. Tu fe y mi fe será probada. ¿Sí? Tu integridad va a ser probada. Van a llegar los momentos de crisis. Vas a atravesar muerte. Puedes atravesar divorcio. Vas a atravesar situaciones. Y tu fe puede ser probada. Puedes llegar a atravesar un divorcio. ¿Estás de acuerdo? Dios no quiere eso y Dios aborrece. ¿Estamos de acuerdo? Hemos enseñado acerca de eso. A veces hay casos. A veces hay casos lamentables. Sí. El contexto aquí está hablando del día del juicio. El día del juicio será repentino. Así es como sucede en Palestina. De repente está todo tranquilo y de repente el agua llega de repente. Así será cuando venga el Hijo de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cuál fue el resultado de la prueba para el constructor sabio? ¿Cuál fue la prueba? Su casa resistió todo. Su casa soportó todo, los vientos, los aluviones de agua, la inundación. Cuando se acabó la tormenta, su casa estaba ahí intacta, como los de Ercín. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Por qué es que no le pasó nada a la casa? ¿Es que quizá tenía un techo muy sólido? Pregunta, ¿es que tenía un techo muy sólido? ¿Sería acaso que el constructor le puso ventanas antihuracanes? ¿O será porque su vida estaba fundada, su casa estaba fundada sobre la roca? El resultado del insensato o de la casa del insensato es difícil de describir, difícil de describir. Su casa quedó completamente demolida. El viento y el agua arrastraron lo que quedaba de la casa.
El constructor lo perdió absolutamente todo. Aquellos que construyen sus vidas sobre máximas humanas, sobre filosofía humana, sobre religión humana, se quedará sin nada. Será la perdición para él. Será arrojado al infierno. Será grande su ruina. No es que pierda la felicidad del cielo, las bendiciones que Dios le podría dar. Por supuesto que las incluye. Pero esa persona sufrirá el eterno castigo de Dios. El tormento eterno será sobre su vida, sobre él. Escucha las palabras de Jesús, las palabras de Dios a través de su Espíritu Santo. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Proverbios 16:25 dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Ni por un momento esta parábola está enseñando que la salvación sea a través de hacer obras. Ni por un momento. Al contrario, de hecho es exactamente lo que no enseña. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la bendición y la esperanza del hombre no es producto de poner la confianza en otro hombre, ¿sí? Sino en Jesús, en las palabras de Jesús. Colocar el cimiento en las palabras de Jesús. ¿Te das cuenta cómo no está hablando de obras para nada? Es en ese cimiento donde el hombre, en la roca, donde el hombre cimienta su vida, en Cristo, que es la roca eterna. Versículo 28 y 29, y cuando terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. La gente, al concluir esta enseñanza, está admirada del sermón de Jesús. Ha concluido el sermón del monte. Ellos están admirados, están asombrados, ¿sí? Pero esta palabra significa que estaban fuera de sí, estaban aturdidos. En su vida habían escuchado tanta sabiduría y coherencia al explicárseles la salvación. ¿Sí? Los fariseos y los escribas, cuando hablaban, eran evasivos cuando les explicaban. Por eso ellos reconocieron la autoridad de Jesús. Cuando los escribas y fariseos hablaban, citaban la autoridad de otras personas, y Jesús hablaba las palabras que escuchó del Padre. ¿Sí? Juan 8:26, muchas cosas, dice el Señor Jesús, tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Jesús, al terminar el sermón del monte, este maravilloso sermón, y concluir con esta parábola, no estaba buscando que la gente se admirara. No estaba buscando eso. Estaba buscando que la gente creyera, obedeciese sus palabras, que se arrepintieran, que confiaran en él. Es decir, Jesús no solamente les apuntó el camino angosto, sino que les rogó que entraran en él. Que entraran por esa puerta estrecha, que caminaran ese camino angosto. ¿Sí? Cristo sufriría pagando por los pecados de ellos. Aún así la gente oyó y no decidió. Oyó y no decidió. No decidir es igual a decidir, ¿estamos de acuerdo? No hubo una decisión. Escogieron antes fundar su casa sobre la arena. Tú que estás oyendo esta mañana esta predicación, tú debes de saber que el Evangelio demanda arrepentimiento. Es lo que dice Hechos 17:30. ¿Sí? Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. ¿Sí?
Arrepentimiento es cambiar la forma de pensar. Arrepentimiento es que tú dejes de autojustificarte, que tú entiendas que mereces el infierno, no por uno u otro pecado que has hecho, sino porque no has dejado de pecar desde que naciste. Y mereces el juicio eterno. Pero escucha, a ti también el Evangelio te promete vida eterna. El Evangelio te promete perdón si crees. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado. Su promesa también es para los que no creen, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La promesa es para ti. Si tú crees en Cristo y vienes a Él en arrepentimiento, en fe, confiesas tu pecado, Él te dará salvación. Es un regalo de Él. Obedece el Evangelio. Pon tu cimiento en la roca. Profundiza. Entiende. Las demandas del Evangelio. Iglesia, ¿dónde está tu corazón hoy? ¿Dónde está tu relación con Cristo hoy? El creyente verdadero ha sido cambiado, ¿sí? Ha sido justificado, pero sigue siendo santificado por la palabra. El genuino creyente anhela seguir creciendo en santidad. Es lo que describe el Sermón del Monte. Esto sí o sí es una verdad en ti, si eres genuino creyente. Tú anhelas vivir en santidad. Es tu naturaleza. Si eso no está pasando, es por dos cosas. Para todos los que están aquí. Una, como dije, o no eres un genuino creyente, o simplemente has estado escuchando otras palabras, pero no las del Señor Jesús. No las del Señor Jesús. Solamente las palabras de Jesús nos sostendrán cuando venga la tormenta, cuando vengan los vientos fuertes. Cristo es la roca. Cuando desmayamos, Él sigue siendo la roca eterna. Cuando nos desalentamos, Él sigue siendo la roca eterna. David también se desanimaba y se cansaba, pero él sabía que Dios era su roca eterna, ¿sí? Él no se autogobernaba, su esperanza y su refugio estaban en Dios. Salmo 61:2, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Ahora, mi amado hermano, preciosa iglesia, amada del Señor, tú no debes desanimarte, tu refugio está en Cristo. Tu refugio está en Cristo. Tú estás en Él y tú no sufrirás la ira del juicio de condenación jamás. Jamás. ¿Por qué? Porque Cristo lo sufrió por ti. Porque estando en ese madero, Él fue el que recibió ola tras ola de juicio sobre su vida. En su cuerpo. Él lo sufrió por ti. Así que tú estás seguro en Él, en la roca de tu vida. Termino con un himno compuesto hace muchos años. Dice, Jesús es la roca de mi salvación. Él es quien me libra de condenación. Jesús es mi fuerte, mi gran protector. Yo sé que soy hijo de todo su amor. Yo sé que soy hijo de todo su amor. Vamos a orar. Tú has escuchado las palabras del Evangelio esta mañana. Tú has escuchado. Si tú estás esta mañana y tu casa está sobre la arena, tú has escuchado cuál es la consecuencia y la tragedia que viene sobre tu vida. Y Cristo te está diciendo, ven a mí, ven a mí. Entiende cuáles son las demandas de mi evangelio. No es un evangelio fácil, no es un evangelio cómodo.
Es fácil para nosotros, ¿por qué? Porque Él lo pagó todo. Amén. Pero no hay vuelta atrás. Aquel que toma el arado no puede dejarlo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Como aquel himno, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Por la gracia y por la obra de Cristo, hoy podemos decir, he decidido seguir a Cristo. Y podemos decir, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Así que la invitación a ti es esta mañana, ahí donde estás, que puedas decirle al Señor, Señor, toma mi vida, toma mi vida. Entrégale tu vida al Señor. No la puedes volver a tomar. Entiende las demandas de seguirle. Aquel que le sigue, le es prometida la ciudad celestial. Le es prometida la vida eterna. Aquel lugar donde el Cordero estará sentado. Aquel lugar donde no habrá más sol ni luna, porque Él mismo nos alumbrará. Donde no habrá más llanto y toda lágrima será enjugada. Padre, te pedimos, Señor, que tú hagas una obra en este lugar. Que tú hagas una obra, Señor, en las vidas de cada persona aquí. Salva, Señor. Obra en el corazón, Señor. Dios, por un arrepentimiento genuino, Señor, en los corazones. Dios, el que está aquí esta mañana sin ti, sin Cristo, Señor, que venga en fe, Señor, en arrepentimiento verdadero, que entienda el peso y la implicación que tiene entregar su vida a ti, por la obra que tú hiciste, por la sangre que tú derramaste, por tu resurrección, Señor. Padre, por favor, obra en tu iglesia. Que las palabras, Señor, que tú nos has hablado, Señor, sean el anhelo de nuestra alma, día y noche. Te lo pedimos, Dios. Ayúdanos a amar tu palabra y a crecer en ella como verdaderos discípulos, Señor. Y como verdaderos discípulos, Señor, hoy queremos celebrar también Santa Cena, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a también entender la invitación que tenemos a celebrarla, Señor. Y que tenemos el privilegio de recordarte a ti, Señor, y hacer esto en memoria de ti, Señor, por la salvación que hemos tenido. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor.